bajo el cielo de ceniza. El cielo del imperio de las escamas ardientes no conocía el azul. Durante generaciones, las nubes habían sido teñidas por la respiración constante de los volcanes. Ríos de lava serpenteaban como venas abiertas en la tierra negra y columnas de humo ascendían hacia lo alto, formando una bóveda gris rojiza que nunca se disipaba del todo. En el corazón de ese territorio indomable se erguía la fortaleza ígnea. Hallada directamente en el cráter de una montaña viva, la fortaleza parecía un coloso dormido. Sus torres estaban hechas de obsidiana pulida, reflejando el resplandor del magma como espejos oscuros. Las murallas no eran muros en el sentido humano, eran extensiones de la propia roca, moldeadas por fuego antiguo. Y en el salón más alto, donde el calor era suficiente para hacer arder el aire, descansaba el trono del emperador dragón. El trono no era ornamental, no tenía tapices ni cojines. Estaba formado por colmillos de dragones caídos en guerras remotas, incrustados en oro fundido que se había solidificado como una ola congelada. Era un monumento a la eternidad y al dominio. Sobre él reposaba el soberano. Su cuerpo era vasto, cubierto por escamas negras como la noche sin estrellas, atravesadas por líneas rojas que brillaban como grietas de lava. Sus alas, plegadas a ambos lados, eran más grandes que cualquier nave humana. Sus cuernos se curvaban hacia atrás como coronas naturales y sus ojos dorados ardían con una inteligencia tan antigua que parecía anterior al tiempo mismo. Había visto imperios levantarse y caer. Había escuchado el primer martillazo humano sobre hierro. Había sentido el temblor del mundo cuando los océanos cambiaron de forma. Era el emperador y estaba cansado. No físicamente, los dragones no conocían la fatiga como los mortales, sino de algo más profundo. Un cansancio que se acumulaba en el interior como ceniza en el fondo de un volcán. Ese día, una vez más, las delegaciones aguardaban su audiencia. El primero en entrar fue el Consejo de los 7 Reinos Humanos. Avanzaron con capas bordadas en oro y espadas ceremoniales. El sudor brillaba en sus frentes pese al frío orgullo que intentaban proyectar. Detrás de ellos, sirvientes cargaban cofres rebosantes de monedas, joyas y artefactos mágicos. Uno de los reyes, el más anciano, dio un paso adelante y se arrodilló. «Gran emperador de las llamas eternas», proclamó con voz que intentaba no temblar, «traemos tributo como señal de nuestra gratitud y fidelidad». La palabra gratitud resonó en el salón. El emperador abrió un ojo. Su pupila vertical se ajustó lentamente al movimiento frente a él. «Abridlos», ordenó. Los cofres se abrieron con un chirrido. Montañas de oro reflejaron el fuego circundante, rubíes del tamaño de puños humanos centellearon, espadas encantadas vibraron con energía contenida. El emperador los observó durante largos segundos. Había visto oro suficiente como para cubrir continentes, había acumulado gemas que podrían comprar reinos enteros, nada de eso tenía peso real ante él. «¿Esto es vuestra gratitud?», preguntó. «Sí, majestad», respondió el rey inclinándose más. El dragón exhaló suavemente. No fue un rugido ni un ataque, solo un suspiro. Pero el calor que emergió de sus fauces fundió las espadas, ablandó el oro y convirtió algunas joyas en vidrio deformado. Los reyes retrocedieron horrorizados. «La gratitud comprada con miedo no es gratitud», tronó su voz, profunda como el retumbar de la tierra. «Retiraos». Nadie protestó. Se arrastraron fuera del salón, dejando tras de sí el olor metálico del oro derretido. Después llegaron los elfos del bosque susurrante. Vestían túnicas verdes que parecían tejidas con hojas vivas. Traían semillas antiguas capaces de hacer brotar bosques en tierra estéril. Cantaron himnos de equilibrio y ofrecieron pactos de armonía eterna entre fuego y naturaleza. El emperador escuchó sin interrumpir. Había incendiado bosques en guerras pasadas. También había visto cómo la naturaleza reclamaba lo quemado, brotando de las cenizas con terquedad silenciosa. «Vuestra armonía es frágil», respondió finalmente. «El mundo no necesita pactos, solo tiempo». Rechazó sus reliquias con una simple inclinación de cabeza. Los elfos se marcharon con dignidad herida. Luego llegaron enanos con artefactos imposibles, hechiceros con grimorios prohibidos, mercaderes con criaturas exóticas. A todos les dijo lo mismo. «No». Uno por uno, los regalos se amontonaron en la base del trono, rechazados o ignorados. El salón quedó en silencio. Solo el burbujeo del magma bajo el suelo rompía la quietud. Uno de sus generales, Arok, dragón de escamas azul oscuro y cicatrices de antiguas batallas, se acercó con cautela. «Majestad», dijo inclinando la cabeza, «que busca vuestro corazón». El emperador no respondió de inmediato.
Su mirada dorada se perdió más allá de los muros de la fortaleza, como si atravesara montañas y mares. «He recibido todo lo que puede poseerse», murmuró al fin, «pero nada de ello tiene peso». Arok guardó silencio. El emperador cerró los ojos y por primera vez en siglos recordó algo pequeño, algo frágil, un recuerdo de una época anterior a las guerras interminables, cuando los humanos aún miraban al cielo con asombro, no con cálculo. A cientos de kilómetros de la fortaleza ígnea, en la ciudad humana de Brisalia, la vida transcurría muy distinta. Brisalia era una ciudad construida con piedra gris y madera oscurecida por el humo de las chimeneas. Sus calles eran estrechas y bulliciosas, mercaderes gritaban ofertas, niños corrían entre puestos de fruta, artesanos martillaban metal bajo toldos gastados. Pero en los barrios más pobres el bullicio era más apagado. Allí se encontraba el orfanato de Santa Lis, un edificio viejo con paredes agrietadas y techo que goteaba en temporada de lluvias. En una de sus habitaciones dormía Elian. Tenía 12 años, cabello oscuro siempre despeinado, ojos grises que parecían observar más de lo que decían. Su ropa estaba remendada tantas veces que era difícil distinguir el tejido original. Nadie sabía exactamente de dónde provenía. Había sido encontrado años atrás cerca de un antiguo campo de batalla, envuelto en una manta quemada. No había nombre bordado en la tela, ni carta, ni señal. Solo silencio. La directora del orfanato le dio un nombre al azar, Elian. Desde pequeño había mostrado una extraña fascinación por las historias de dragones. Mientras otros niños temblaban ante relatos de ciudades arrasadas, él pedía que le contaran las leyendas más antiguas, las que hablaban de dragones guardianes, de criaturas que en tiempos remotos habían enseñado a los humanos a dominar el fuego y a forjar acero. «Esos son cuentos viejos», decía la directora, «los dragones solo toman». Pero Elian no estaba convencido. A veces subía al tejado del orfanato al anochecer. Miraba el cielo rojizo y se preguntaba si allá arriba, más allá de las nubes de ceniza, habría algo distinto. No odiaba al emperador dragón. Tampoco lo adoraba. Simplemente sentía curiosidad. Una mañana, la ciudad despertó con una noticia que se propagó como incendio. El emperador visitaría Brisalia, no por benevolencia, sino para revisar tributos atrasados. El pánico se instaló de inmediato. Los nobles reunieron oro apresuradamente, los comerciantes escondieron mercancías, las familias rezaron. En el orfanato, la directora reunió a los niños. «Nadie saldrá el día de la visita», ordenó, «nadie mirará directamente al dragón», entendido. Todos asintieron, excepto Elian, que permaneció en silencio. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el suelo junto a la pequeña ventana de su habitación compartida. Sacó de debajo del colchón un trozo de papel arrugado que había guardado durante meses. Era uno de los pocos que poseía. También sacó un fragmento de carbón. Miró el papel durante largo rato. Luego comenzó a dibujar. No dibujó un monstruo. Dibujó un dragón enorme, sí, pero con alas extendidas como un techo protector. Bajo ellas, pequeñas figuras humanas descansaban sin miedo. Dibujó fuego iluminando la oscuridad, no destruyéndola. Su trazo era torpe, infantil, pero cada línea estaba hecha con cuidado. Cuando terminó, escribió en la esquina inferior: «Gracias por proteger el mundo, aunque nadie lo diga». Se quedó mirando las palabras. No sabía por qué las había escrito. Solo sentía que eran ciertas. Tal vez el emperador había cometido atrocidades, tal vez había destruido ciudades, pero también mantenía alejadas criaturas peores, guerras más devastadoras. Elian no entendía del todo la política ni el poder. Solo sabía que el mundo seguía girando, y alguien debía sostenerlo. Doblando el papel con cuidado, lo guardó bajo su camisa. El día llegó. El cielo rugió antes de que nadie pudiera verlo. Una sombra gigantesca cruzó las nubes de ceniza. La ciudad entera cayó de rodillas cuando el emperador descendió. El impacto de sus alas levantó polvo y ceniza, las ventanas vibraron, algunos niños lloraron. Elian sintió el temblor en los huesos, pero no sintió miedo. Sintió algo distinto: determinación. Los nobles presentaron sus ofrendas en la plaza central: cofres, estandartes, esculturas de oro. El emperador los observó desde su imponente altura, y como siempre los rechazó. Elian salió del orfanato a escondidas. Se mezcló entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos no vacilaron. Cuando el último noble retrocedió humillado, el niño avanzó.
Algunos adultos intentaron detenerlo. «Vuelve», susurraron con horror, pero él siguió caminando hasta quedar frente a la garra del emperador. Desde allí, la criatura parecía infinita. Los ojos dorados descendieron lentamente hacia él. «Otro tributo», retumbó la voz. Elian negó con la cabeza. «No tengo oro», dijo, su voz pequeña pero clara, solo quería decir gracias. El silencio cayó sobre la plaza. El emperador inclinó la cabeza apenas. «Gracias», repitió. El niño extendió el papel con manos temblorosas. Uno de los generales dragón gruñó, dispuesto a apartarlo. Pero el emperador levantó una garra, deteniéndolo. Con una delicadeza imposible para una criatura tan colosal, tomó el diminuto dibujo. Lo desplegó. Sus ojos recorrieron las líneas torpes, las alas protectoras, el fuego como luz, las palabras en la esquina, y algo dentro de su pecho, algo que llevaba siglos cubierto de ceniza, se agitó. No será oro, no era poder, no será miedo, era algo más simple, más antiguo, más puro. El emperador sostuvo el dibujo contra su pecho escamado. «Todos me traen lo que desean obtener», murmuró, «tú me traes lo que crees que soy». Elian lo miró sin bajar la vista, y en ese instante, bajo el cielo de ceniza, el corazón del emperador dragón, que había rechazado reinos enteros, aceptó por primera vez una ofrenda hecha de papel, carbón y gratitud. La plaza entera contuvo la respiración, porque por primera vez en 1000 años el emperador no rugió. Sonrió, bajo las alas del fuego. El silencio que siguió a la sonrisa del emperador fue más aterrador que cualquier rugido. La plaza de Brisalia permaneció inmóvil, como si el tiempo hubiera sido atrapado en resina. Los nobles seguían arrodillados, las manos apoyadas en el suelo empedrado. Los guardias humanos no sabían si levantar sus lanzas o bajarlas aún más. Incluso los dragones menores que escoltaban al soberano parecían incapaces de comprender lo que acababa de suceder. El emperador dragón había sonreído. Y no con burla, no con crueldad. Había sido una curvatura leve, casi imperceptible, pero real. Sus ojos dorados continuaban posados sobre el pequeño dibujo sostenido entre sus garras. El papel era diminuto comparado con la magnitud de su cuerpo. Una exhalación descuidada podría haberlo convertido en ceniza. Sin embargo, lo sostenía como si fuera una reliquia frágil. Elian permanecía frente a él diminuto, con las manos ahora vacías. Su corazón latía con fuerza, pero no bajaba la mirada. No lo desafiaba, simplemente lo miraba. «¿Sabes quién soy?», preguntó el emperador finalmente. Su voz no retumbó con violencia esta vez. Fue profunda, sí, pero contenida como un trueno lejano. Elian asintió. «El emperador dragón. Soy quien ha reducido ciudades a polvo», continuó la criatura, «quien exige tributo, quien mantiene sometidos a reinos enteros». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Elian tragó saliva, pero respondió. «También es quien mantiene alejadas a las cosas peores». Los ojos dorados se estrecharon ligeramente. «¿Peores? Mi maestra decía que antes de que usted gobernara había guerras entre dragones que destruían continentes», explicó el niño. «Decía que ahora hay miedo, pero no caos». Algunos nobles palidecieron, nadie hablaba así frente al emperador. Pero Elian no lo hacía por desafío, hablaba como quien repite algo que cree verdadero. El emperador inclinó la cabeza. Había olvidado que los humanos aún contaban esas historias. Durante siglos su dominio había sido visto solo como opresión. Pocos recordaban el mundo antes de su ascenso, cielos desgarrados por batallas dracónicas, mares hirviendo por fuego cruzado, ciudades arrasadas por guerras que los humanos ni siquiera entendían. Había impuesto orden, a un precio, pero orden al fin. «¿Te llamas Elian?», dijo, recordando el nombre que el niño le había dado. «Sí, majestad». El emperador observó la multitud. «¿Es hijo de alguno de vosotros?». Nadie respondió. La directora del orfanato, pálida como la cal, dio un paso tembloroso al frente. «Es huérfano, majestad». Un murmullo diferente recorrió la plaza esta vez, no de miedo, sino de sorpresa. El emperador volvió a mirar al niño. Un huérfano, sin linaje, sin riqueza, sin poder, y aún así el único que había ofrecido algo que no estaba teñido por miedo o ambición. El dragón cerró parcialmente las alas, proyectando una sombra protectora sobre el pequeño. «Ven aquí», ordenó con suavidad inesperada. Elian dudó apenas un segundo, luego avanzó hasta quedar a la sombra directa del emperador. El calor era intenso, pero no quemaba, era como estar cerca de una hoguera en invierno. «¿Por qué me agradeces?», preguntó el dragón.
Elian pensó antes de responder. Porque nadie más lo hace. La respuesta fue tan simple que golpeó más fuerte que cualquier discurso elaborado. El emperador sintió algo desplazarse en su interior, como una placa de roca moviéndose bajo presión acumulada. Durante siglos había sido temido. Respetado, sí, obedecido, sin duda. Pero agradecido, nunca. Ubearok, el general azul, descendió desde un tejado cercano y habló con cautela. Majestad, la ciudad espera vuestra decisión sobre los tributos. El emperador no apartó la mirada del niño. Los tributos quedan suspendidos este ciclo. El estallido de murmullos fue inmediato. Majestad, preguntó Ubearok sorprendido. He recibido hoy lo que buscaba. Nadie entendía. Nadie, excepto quizá el pequeño bajo sus alas. El emperador no regresó de inmediato a la fortaleza ígnea. En lugar de eso, permaneció en la plaza mientras la multitud era dispersada con órdenes apresuradas. Los nobles se retiraron confundidos, incapaces de comprender cómo un simple dibujo había cambiado el curso de la audiencia. Elian seguía allí. El dragón lo observaba como si estuviera estudiando algo profundamente complejo. ¿Dónde vives?, preguntó. En el orfanato de Santa Liz. ¿Te tratan bien? El niño se encogió de hombros. Lo suficiente. Esa respuesta, vaga pero honesta, no pasó desapercibida. El emperador extendió una garra hacia el suelo, creando una pequeña hendidura en la piedra. «Sube». Elian parpadeó. «¿A dónde?» «A mi lado». Un murmullo de horror recorrió a los presentes que aún observaban desde la distancia. Pero el niño no vio amenaza en los ojos dorados. Con torpeza trepó por la garra escamosa hasta acomodarse sobre el antebrazo del dragón. La sensación era extraña, la superficie era dura pero cálida, las escamas brillaban con un leve pulso rojizo. El emperador desplegó parcialmente sus alas. El viento levantó polvo y hojas sueltas. «Majestad», intervino Ubearok, «¿qué intención tenéis?» El dragón no apartó la mirada del horizonte. «Durante siglos he protegido el mundo desde la distancia», respondió. «Quizás sea momento de verlo desde más cerca». Y con un poderoso batir de alas se elevó. La ciudad gritó. Elian sintió el vértigo del ascenso, el viento golpeando su rostro. Se aferró instintivamente a una escama, pero no gritó. Abajo, Brisalia se volvió pequeña. El mundo se abrió ante ellos, montañas, ríos de lava, bosques lejanos. «¿Tienes miedo?», preguntó el emperador. «Un poco», admitió Elian, «pero confío en usted». Otra frase simple, otra grieta en la coraza del soberano. Durante siglos, otros habían confiado en él por obligación o estrategia. Este niño lo hacía sin cálculo. El emperador ascendió más alto, atravesando la capa de ceniza. Y por encima de las nubes, el cielo era azul. Elian abrió los ojos con asombro. «Es hermoso». El dragón lo observó. Había olvidado cómo se veía el mundo a través de ojos que no cargaban milenios de memoria. Había olvidado la sorpresa. «Hace mucho que no subía tan alto sin propósito de guerra», confesó el emperador. Elian sonrió. «Entonces hoy no es guerra». «No, no lo era». El vuelo no fue largo, pero fue suficiente. Suficiente para que el emperador sintiera algo diferente al peso constante de la responsabilidad. Cuando descendieron nuevamente hacia la fortaleza ígnea, los dragones que custodiaban el lugar quedaron atónitos al ver al pequeño humano sobre la garra imperial. Ubearok aterrizó poco después, aún confundido. «Majestad, los otros clanes preguntarán». «¡Que pregunten!». El emperador avanzó hacia el salón del trono con Elian todavía en su garra. El calor aumentó, pero el niño no se quejó. Al llegar al trono, el dragón colocó con cuidado al pequeño sobre una plataforma de piedra a su lado. «Este humano permanecerá aquí bajo mi protección». Las palabras resonaron como decreto inquebrantable. Algunos dragones gruñeron en desacuerdo. «Es frágil», dijo uno. «Es humano», escupió otro. El emperador desplegó ligeramente las alas. El aire se volvió abrasador. «Es mi invitado». No hubo más objeciones. Elian miraba todo con ojos abiertos como platos. La fortaleza era inmensa. Ríos de magma fluían bajo pasarelas de piedra negra. Dragones de distintos tamaños se movían entre columnas gigantescas. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó en voz baja. El emperador lo miró. Podía sentir el pulso del niño, su respiración rápida, pero no dominada por el terror. «Si lo deseas». Elian pensó en el orfanato, en las camas estrechas, en el techo que goteaba. Pensó en el cielo azul que acababa de ver. «Quiero quedarme». El decreto quedó sellado en ese instante.
Un huérfano humano vivía ahora bajo las alas del emperador dragón. Y aunque muchos no lo comprendían, algo había cambiado en el corazón del soberano. No era debilidad, no era capricho, era la primera chispa en siglos que no provenía de la destrucción, sino de la gratitud. Mientras la noche caía sobre el imperio de las escamas ardientes, el emperador observó el pequeño dibujo una vez más. Lo colocó en una grieta segura de la obsidiana, lejos del calor directo. Un objeto insignificante para cualquiera, pero no para él, porque por primera vez en 1000 años alguien no le había ofrecido poder, riqueza o miedo. Le había ofrecido cómo lo veía, y eso era más pesado que cualquier tesoro. El corazón que ardía en silencio. La fortaleza ígnea nunca había albergado a un humano. No como prisionero, no como embajador, y ciertamente no como invitado. El rumor se extendió entre los clanes dracónicos con la rapidez del fuego en bosque seco. El emperador había llevado a un niño humano al corazón mismo del imperio. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con abierta indignación, unos pocos con silenciosa curiosidad, pero nadie se atrevió a cuestionarlo directamente, porque el emperador dragón no daba explicaciones. Elian despertó al amanecer, si es que podía llamarse así, en un lugar donde el sol apenas atravesaba la cortina de ceniza, sobre una plataforma de piedra cubierta con pieles gruesas que alguien había colocado durante la noche. No recordaba haberse dormido. Después del vuelo, del asombro, del calor constante del magma, su cuerpo simplemente se rindió. Abrió los ojos y lo primero que vio fue una pared de obsidiana que reflejaba un tenue brillo rojizo. El aire era caliente, pero no sofocante, un calor constante, envolvente. Se incorporó lentamente, y entonces lo vio. El emperador estaba allí, inmóvil, con la cabeza reposando sobre una de sus enormes garras delanteras. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas que hacían vibrar el suelo. Incluso dormido, imponía una presencia abrumadora. Elian no sintió miedo, sintió respeto. Se levantó con cuidado, descalzo sobre la piedra cálida, y caminó unos pasos hacia el borde de la plataforma. Desde allí podía ver el vasto salón del trono extendiéndose en todas direcciones. Dragones de distintos tamaños se movían por pasarelas elevadas. Algunos lo miraban con abierta desconfianza. Un dragón joven, de escamas verdes, se acercó con cautela. «Eres el humano», dijo con voz baja rasposa. Elian asintió. «Sí». El dragón ladeó la cabeza. «¿Por qué no estás muerto?» La pregunta fue directa, sin malicia, era simple curiosidad. «Porque el emperador no quiso que lo estuviera», respondió Elian. El dragón verde pareció considerar esa respuesta como suficiente. «Los humanos suelen temernos. Muchos sí, y tú no». Elian miró hacia el colosal cuerpo dormido del soberano. «No como los demás». El joven dragón abrió las alas levemente, pensativo. «Eres extraño». Antes de que pudiera añadir algo más, un gruñido profundo resonó por el salón. El emperador había abierto los ojos. El dragón verde retrocedió de inmediato, inclinando la cabeza. Elian volvió hacia el trono. Los ojos dorados lo observaban con una intensidad que no era hostil, pero sí profunda. «¿Has dormido bien?», dijo el emperador. No era una pregunta. «Sí, majestad». «No me llames así cuando estemos solos». Elian parpadeó. ¿Cómo debería llamarlo? Hubo una pausa larga. Nadie había hecho esa pregunta en siglos. Los nombres verdaderos de los dragones eran antiguos y poderosos, reservados para rituales y vínculos sagrados. Finalmente, el emperador respondió. «Astarion». El nombre vibró en el aire como un acorde profundo. Elian lo repitió con cuidado. «Astarion». El sonido fue torpe, humano, imperfecto, pero sincero. El dragón sintió un leve estremecimiento recorrer sus escamas. Había olvidado cómo se sentía que alguien pronunciara su nombre sin temor ni reverencia excesiva. Solo como un nombre. Los días siguientes alteraron el ritmo habitual de la fortaleza. Elian no era tratado como sirviente ni como mascota, tampoco como prisionero. Se le permitió explorar ciertas áreas bajo supervisión. Aprendió a moverse por las pasarelas sin acercarse demasiado al magma. Observó cómo los dragones forjaban metales con sus propias llamas, moldeando espadas gigantescas y armaduras imposibles. Hizo preguntas, muchas. ¿Por qué viven aquí si hace tanto calor? «Porque el fuego es nuestra sangre», respondió Ubiarok en una ocasión. «Siempre han tenido un emperador». No, esa respuesta despertó aún más curiosidad.
Una tarde, mientras Azarion descansaba con las alas parcialmente extendidas, Elian se sentó cerca de su garra. —¿Cómo se convirtió en emperador? —preguntó. El salón quedó en silencio inmediato. Los dragones cercanos tensaron el cuerpo, pero Azarion no se enfureció. Abrió un ojo. Hubo una época en que los clanes luchaban entre sí. Comenzó, no por territorio, no por hambre, por orgullo. Su voz no era grandilocuente, era distante, como si narrara algo que aún ardía bajo la superficie. El cielo estaba lleno de fuego día y noche, los humanos quedaban atrapados en guerras que no comprendían, las montañas colapsaban, los mares hervían. Elian escuchaba sin interrumpir. Yo desafié al más fuerte de los señores de guerra, continuó Azarion, y lo derroté. No añadió detalles, no habló de sangre ni de destrucción, pero el silencio que siguió fue suficiente. —¿Y entonces decidió gobernar? —preguntó Elian. —Decidí que alguien debía poner fin al caos. El niño inclinó la cabeza. —Entonces no gobierna solo por poder. Los ojos dorados se fijaron en él. El poder es una herramienta, no un propósito. Elian sonrió ligeramente. Eso no lo cuentan en las ciudades. Una chispa casi imperceptible cruzó la mirada del dragón. —¿Qué cuentan? Que usted exige oro porque le gusta verlo brillar. Un resoplido caliente escapó de las fauces de Azarion. No fue un rugido, fue algo más cercano a una risa. El oro es útil, admitió, pero no lo necesito. Elian miró hacia la grieta en la obsidiana donde el dibujo había sido colocado. Entonces, ¿por qué lo guardó? La pregunta fue suave, pero directa. Azarion siguió la mirada del niño. El pequeño papel estaba protegido del calor intenso, intacto. —Porque es la primera ofrenda que no intenta cambiarme —respondió al fin—, no intenta comprarme, no intenta manipularme. Elian bajó la mirada. Solo quería que supiera que alguien entiende. Esas palabras se asentaron en el pecho del dragón como una piedra cálida. Durante siglos había sido entendido como tirano, como arma, como amenaza. No como guardián, no como protector. La percepción del niño no borraba el pasado, pero lo iluminaba de otra forma. Sin embargo, no todos compartían esa nueva calma. En las regiones más lejanas del imperio, algunos clanes comenzaron a murmurar. Un humano en la fortaleza era una anomalía. Y las anomalías, en tiempos de estabilidad forzada, eran vistas como debilidades. Ubiarok fue el primero en advertirlo. Majestad, dijo una noche mientras Azarion observaba el horizonte desde un saliente rocoso, hay inquietud. Siempre la hay. Esta es distinta. El emperador guardó silencio. Algunos interpretan la presencia del humano como un cambio de prioridades. «¡Hey tú!» Ubiarok dudó. «Creo que os ha recordado algo». Azarion no negó la acusación. «La fuerza no siempre es fuego», dijo finalmente. «Pero nuestros enemigos podrían pensar que lo habéis olvidado». En ese momento, un grito lejano atravesó la noche. No era humano, era el rugido de un dragón, pero no uno de lealtad. Era desafío. Elian, que observaba estrellas desde una terraza inferior, levantó la cabeza al escuchar el sonido. El aire cambió, más tenso, más eléctrico. Azarion desplegó sus alas lentamente. Sus ojos dorados ardían con intensidad renovada. «Quédate aquí», ordenó a Elian con firmeza inquebrantable. El niño asintió, aunque su pecho se apretó con inquietud. Desde el borde del acantilado, una figura gigantesca emergió de la oscuridad. Escamas plateadas, cicatrices cruzando su rostro, alas desgarradas pero poderosas. Un antiguo señor de clan, uno que no había olvidado los tiempos de guerra. Azarion rugió la figura, «Te has ablandado». El emperador no respondió de inmediato. «Has traído un humano a nuestro corazón», continuó el intruso, que sigue arrodillarnos ante ellos. Un silencio pesado cayó sobre la fortaleza. Dragones observaban desde todas las alturas. Azarion avanzó un paso. El suelo tembló. «No confundas compasión con debilidad», dijo con voz baja pero devastadora. El dragón plateado soltó una risa áspera. «Lo veremos», y sin más aviso lanzó una llamarada que iluminó la noche. La batalla no fue larga, pero fue brutal. Fuego contra fuego, garras contra escamas. El cielo volvió a arder como en los días antiguos. Elian observaba desde la terraza, el corazón latiendo con fuerza. No sentía miedo por sí mismo, sentía miedo por Azarion, porque por primera vez entendía que el emperador no era invencible. Era fuerte, pero también vulnerable.
Cuando el combate terminó, el dragón plateado cayó al borde del acantilado, derrotado pero vivo. Azarion permaneció erguido, respirando con intensidad. «Vete», ordenó. «Termina conmigo», escupió el derrotado. «No». Esa sola palabra resonó más fuerte que cualquier rugido. El intruso humillado se retiró hacia la oscuridad. La fortaleza quedó en silencio. Azarion regresó lentamente hacia el interior. Una herida leve marcaba su costado, pero no parecía afectarle. Elian corrió hacia él cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Está bien». El dragón lo miró. Había sangre en sus escamas, pero sus ojos no mostraban furia. «Estoy bien». Elian extendió una mano y, sin pensar demasiado, la apoyó sobre una escama cercana a la herida. El contacto fue pequeño, insignificante, pero Azarion sintió el gesto como si fuera una llama distinta. No de destrucción, sino de cuidado. «No quiero que peleen por mí», murmuró el niño. «No peleó por ti», respondió el emperador, «peleó por lo que cree que soy». Elian bajó la mirada. «Yo también creo algo de lo que es». Azarion inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y qué es eso?» El niño lo miró directamente. Alguien que protege incluso cuando nadie se lo agradece. El silencio que siguió no fue pesado. Fue profundo. Y en el corazón del emperador dragón, algo que había permanecido sellado durante 1000 años comenzó, lentamente, a arder de nuevo. No con la violencia de la guerra, sino con la calidez de un fuego que ilumina sin consumir. Y esa llama cambiaría el destino del imperio. Cuando el fuego aprendió a iluminar, la herida de Azarion sanó en cuestión de días. Las escamas dañadas se sellaron con una nueva capa oscura y brillante, más resistente que la anterior. Para un dragón de su edad y poder, aquello no era más que un rasguño. Pero el combate había dejado algo más profundo que una marca física. Había dejado preguntas. En las alturas de la fortaleza ígnea, los clanes comenzaron a reunirse con más frecuencia. Los murmullos ya no eran simples rumores, eran debates abiertos. Algunos temían que la presencia del humano debilitara la imagen del emperador. Otros empezaban a preguntarse si esa imagen necesitaba cambiar. Elian percibía la tensión. No entendía todas las palabras que los dragones intercambiaban en su lengua ancestral, pero sí entendía el tono. El aire estaba cargado de expectativa. Una tarde, mientras observaba el flujo del magma desde un balcón seguro, Uve-Arok se acercó. «Humano». Elian levantó la vista. «Uve-Arok». El dragón azul lo miró con sus ojos afilados. «¿Comprendes lo que has provocado?» Elian negó lentamente. «No quería provocar nada. Y sin embargo lo hiciste». Uve-Arok extendió una garra hacia el horizonte. «Durante siglos nuestro emperador ha sido una fuerza inmutable, temida, respetada, incuestionable. Ahora algunos creen que puede cambiar». Elian bajó la mirada. «Eso es malo». Uve-Arok guardó silencio unos segundos. «El cambio siempre es peligroso. Pero quedarse igual también lo es», respondió el niño en voz baja. El dragón azul lo observó con intensidad renovada. Había algo desconcertante en la manera en que aquel pequeño humano hablaba. No era insolencia, no era ignorancia. Era claridad. Esa noche, Azarion convocó a los líderes de los clanes. El gran salón del trono se llenó de cuerpos colosales, alas plegadas, ojos brillando en la penumbra rojiza. El calor aumentó no por el magma, sino por la tensión acumulada. Elian observaba desde una plataforma elevada a petición del propio emperador. «Que todos escuchen», tronó la voz de Azarion, haciendo vibrar la roca misma. «He oído vuestras dudas». Un murmullo recorrió la asamblea. El dragón plateado que había desafiado días atrás estaba presente, sus heridas aún visibles. «Decís que me he ablandado», continuó Azarion, «que la presencia de un humano en nuestra fortaleza es señal de debilidad». Sus alas se desplegaron lentamente, proyectando sombras gigantescas. «Miradme». Nadie apartó la vista. «¿He perdido fuerza?», preguntó. «Silencio». «He cedido territorio, he inclinado la cabeza ante algún reino humano». «Más silencio». El dragón plateado habló finalmente. «No, pero has cambiado tu mirada». Azarion lo observó sin hostilidad. «Sí». La admisión cayó como una chispa en yesca seca. «He recordado algo que olvidamos hace mucho». Sus ojos dorados buscaron a Elian en la altura. «Protegemos este mundo, no solo lo gobernamos». Algunos dragones tensaron el cuerpo. «El miedo ha sido nuestra herramienta para mantener el orden», prosiguió, «pero el miedo no es lo único que sostiene un imperio». El dragón plateado bufó suavemente. «¿Y qué lo sostiene entonces?» Azarion guardó silencio unos segundos.
Luego respondió: «Propósito». La palabra resonó más allá del salón. El humano no me ofreció oro, no me ofreció poder, me ofreció perspectiva. Un murmullo más profundo recorrió la asamblea. Nos ven como monstruos, continuó el emperador, y en ocasiones lo hemos sido, pero también somos guardianes. Sin nuestra unidad el caos volvería. Sin nuestra vigilancia, criaturas antiguas despertarían en las sombras del mundo. Muchos dragones recordaban esas criaturas, seres aún más antiguos que ellos, entidades que se alimentaban de conflicto. «No renuncio a mi fuerza», declaró Asarion con voz firme, «pero elijo cómo usarla». El dragón plateado sostuvo su mirada durante largos segundos. Finalmente inclinó la cabeza. No en sumisión, en reconocimiento. Uno por uno, los demás líderes hicieron lo mismo. No porque temieran, sino porque entendían. En los meses que siguieron, el imperio comenzó a transformarse lentamente. Los tributos no fueron abolidos, pero cambiaron. En lugar de oro excesivo, se solicitaban recursos necesarios para mantener la estabilidad, alimentos en tiempos de escasez, información sobre amenazas, cooperación entre reinos. El miedo no desapareció, pero ya no era el único lenguaje. Elian permaneció en la fortaleza, aprendiendo, observando. Asarion le enseñó la historia verdadera de los dragones, no la que los humanos contaban, ni la que los propios dragones preferían recordar. La completa, con sus errores, con sus glorias. Una noche, bajo un cielo sorprendentemente despejado, Elian se sentó junto al emperador en el borde de un acantilado. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó. Sí, la respuesta fue inmediata. Pero el arrepentimiento no cambia el pasado, solo puede guiar el futuro. Elian asintió. Entonces, ¿qué pasará conmigo? Asarion lo miró. El niño ya no parecía tan pequeño. La fortaleza lo había fortalecido, pero no endurecido. Un día regresarás al mundo humano. Elian sintió una punzada en el pecho. Me está echando. Una vibración suave recorrió el pecho del dragón, algo cercano a una risa. No te estoy preparando. El niño frunció el ceño. ¿Para qué? Para ser un puente. El viento nocturno agitó el cabello oscuro de Elian. Los humanos necesitan comprendernos, continuó Asarion, y nosotros necesitamos recordar cómo nos ven. Elian guardó silencio. Pensó en el dibujo, en aquel pedazo de papel que había iniciado todo. ¿Todavía lo tiene?, preguntó. Asarion extendió una garra y señaló la grieta protegida en la obsidiana cercana. El dibujo seguía allí, intacto. No lo olvidaré, dijo el emperador. Elian sonrió. Años después, cuando Elian regresó a Brisalia, no lo hizo como huérfano. Regresó como emisario. No llevaba oro, no llevaba armas, llevaba historias. Habló ante reyes y campesinos, contó lo que había visto, no negó el fuego ni el poder del emperador, pero tampoco ocultó su propósito. Muchos dudaron, algunos escucharon, y poco a poco la relación entre dragones y humanos dejó de ser únicamente de temor. No fue un cambio instantáneo, fue un proceso lento como la formación de una montaña. En la fortaleza ígnea, Asarion observaba el horizonte con la misma majestuosidad de siempre. Seguía siendo el emperador. Seguía siendo temido, pero ahora, cuando extendía sus alas sobre el mundo, no lo hacía solo como soberano. Lo hacía como guardián consciente. Una noche Ubiarok se posó a su lado. El humano ha cumplido su papel, dijo. Asarion asintió. Sí, ¿y el vuestro? El emperador miró hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar más allá de la ceniza. El mío apenas comienza de nuevo, porque el fuego puede destruir, puede consumir, puede reducir imperios a ceniza, pero también puede iluminar caminos en la oscuridad. Y todo comenzó con un simple dibujo de agradecimiento. Un pedazo de papel, un niño sin nombre, y un emperador que, por primera vez en 1000 años, recordó por qué ardía su corazón. La llama que no se apaga. El tiempo para los dragones era un río lento. Para los humanos era un incendio breve. Asarion lo sabía. Lo había sabido desde siempre, pero nunca lo había sentido como ahora. Desde lo alto de la fortaleza ígnea, el emperador contemplaba el horizonte mientras el viento nocturno arrastraba hilos de ceniza entre las torres de obsidiana. El mundo seguía girando con la misma indiferencia de siempre, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Elian ya no era el niño frágil que había subido temblando a su garra. Ahora era un joven de mirada firme, palabras medidas y una serenidad que no pertenecía ni del todo a los humanos ni del todo a los dragones. Se había convertido en puente.
Y los puentes, Azarion lo sabía, siempre soportaban peso. Elian regresaba periódicamente a la fortaleza después de sus viajes por los reinos humanos. Traía noticias, acuerdos, conflictos resueltos y a veces decepciones. Aquella tarde llegó con el rostro más serio de lo habitual. Azarion lo notó incluso antes de que pronunciara palabra. «Habla», dijo el emperador, sin apartar la mirada del horizonte. Elian se inclinó levemente, no por obligación, sino por costumbre respetuosa. «Hay reinos que aceptan la nueva relación», comenzó, «pero otros creen que es una estrategia». «¿Una estrategia?» Piensan que la compasión es solo otra forma de control. El viento agitó las alas del dragón con un leve crujido. «No están del todo equivocados», respondió Azarion con calma. «Todo poder es una forma de control. La diferencia está en el propósito». Elian caminó hasta situarse junto a una de las enormes garras del emperador. Temen que cuando bajen la guardia el fuego vuelva a caer. Un silencio profundo se instaló entre ambos. Azarion no se ofendió. Había dado razones para ese temor. «El miedo tarda generaciones en disiparse», dijo finalmente, «más que una sola vida humana». Elian sonrió con suavidad. «Entonces tendremos que empezar ahora». «Tendremos». Esa palabra no pasó desapercibida. Azarion bajó la mirada hacia el joven. Había algo inevitable en ese momento, algo que ningún decreto imperial podía detener. El tiempo humano avanzaba. Las hebras plateadas comenzaban a aparecer discretamente en el cabello oscuro de Elian. Para los dragones era apenas un suspiro. Para un humano era el preludio del ocaso. Los años continuaron su curso. Las ciudades humanas prosperaron bajo una paz más estable que en siglos anteriores. Las fronteras dejaron de arder constantemente. Los clanes dracónicos, aunque orgullosos, comenzaron a aceptar que la fuerza no siempre necesitaba demostrarse con destrucción. Algunos dragones jóvenes incluso descendían ocasionalmente a las ciudades como observadores, no como conquistadores. No era un mundo perfecto, pero era diferente. Y todo comenzó con un dibujo. El dibujo. Azarion lo conservaba aún en la grieta protegida de la obsidiana. El papel estaba ligeramente amarillento por el tiempo, pero intacto. Lo había protegido mejor que cualquier tesoro. Una noche, cuando las estrellas brillaban con claridad poco común, Elian subió una vez más al acantilado donde solían conversar. Su paso era más lento, pero su mirada seguía siendo la misma. Azarion dijo con voz tranquila. El dragón percibió algo distinto en el tono. No era urgencia, no era miedo, era aceptación. «Tu llama arde más tenue», observó el emperador con suavidad. Elian soltó una pequeña risa. «Así funciona en los humanos». Se sentó con cuidado, apoyando la espalda contra una roca cálida. «No me arrepiento de nada», continuó, «ni de haber caminado hasta ti aquel día». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. «Cambiaste el curso de un imperio con carbón y papel», dijo Azarion. No respondió Elian, cerrando los ojos. «Solo te recordé quién eras». Las palabras se asentaron en el corazón del dragón como una verdad inquebrantable. Elian respiró hondo. «Cuando ya no esté, no dejes que vuelvan a olvidarlo». El viento sopló más fuerte. Azarion extendió una de sus alas lentamente, envolviendo al humano con una sombra cálida y protectora, tal como había hecho años atrás. «Los dragones vivimos milenios», dijo con voz baja, «pero incluso nosotros podemos olvidar». Elian abrió los ojos una última vez y miró hacia el cielo despejado. «Entonces guarda el dibujo». Fue una petición simple y eterna. Elian murió en paz semanas después en la fortaleza ígnea. No como huérfano, no como súbdito, sino como amigo del emperador dragón. Los clanes guardaron silencio en señal de respeto. No por obligación, sino porque incluso los más orgullosos habían llegado a comprender el papel que aquel humano había desempeñado. Azarion no rugió de furia, no incendió el cielo. Se mantuvo inmóvil durante una noche entera, contemplando las estrellas. Para los humanos, el dolor era una tormenta breve y devastadora. Para un dragón, era una brasa que ardía lentamente durante siglos. Pasaron generaciones. Los humanos que habían conocido a Elian contaron su historia. Con el tiempo se volvió leyenda. Algunos la exageraron, otros la suavizaron. Pero el núcleo permaneció. Un niño huérfano que agradeció a un dragón. Y cambió el mundo. En la fortaleza ígnea, Azarion continuó gobernando. Seguía siendo temido. Seguía siendo fuerte. Pero ahora, cuando nuevos líderes humanos acudían con tributos, él escuchaba antes de juzgar.
Cuando los clanes debatían con furia, recordaba el propósito antes que el orgullo. Y cada vez que la duda asomaba en su interior, cuando el viejo impulso de gobernar solo con fuego amenazaba con regresar, miraba la grieta en la obsidiana. El dibujo seguía allí. Las alas protectoras, el fuego como luz, las pequeñas figuras humanas bajo su sombra, y aquellas palabras escritas con letra infantil. Gracias por proteger el mundo, aunque nadie lo diga. Asarion comprendió algo que ningún tesoro había podido enseñarle. El poder impone obediencia, el miedo impone silencio, pero la gratitud transforma. Siglos después, cuando nuevas generaciones de dragones preguntaban por qué el emperador mantenía un simple trozo de papel entre sus tesoros, él respondía lo mismo. Porque me recuerda que incluso el fuego necesita un propósito. Y así, bajo un cielo que ya no era siempre de ceniza, el imperio de las escamas ardientes continuó existiendo. No solo por la fuerza de sus alas, sino por la memoria de una pequeña llama humana que enseñó al dragón más poderoso del mundo que proteger también era una forma de amar. Y esa llama jamás se apagó. Cuando el fuego recuerda, los siglos no pesan sobre los dragones como lo hacen sobre los humanos. No encorvan sus espaldas, no nublan sus ojos, no apagan su fuerza, pero sí dejan marcas invisibles, marcas hechas de memoria. Azarion seguía siendo el emperador de las escamas ardientes, su sombra aún cubría montañas, su nombre aún detenía guerras antes de que comenzaran, su rugido todavía podía hacer temblar continentes. Pero ahora, en el silencio entre una decisión y otra, recordaba. Y recordar era distinto a simplemente gobernar. La grieta en la obsidiana permanecía intacta. El dibujo había sido protegido por magia sutil no para conservar el papel, que ya mostraba la fragilidad del tiempo, sino para preservar lo que representaba. Muchos dragones nuevos, nacidos generaciones después de la muerte de Elian, crecieron escuchando historias sobre el humano que habló sin miedo. Algunos lo consideraban mito, otros advertencia, pero ninguno podía ignorar que desde aquella era el imperio había cambiado. No se volvió débil, se volvió consciente. Las guerras entre clanes no regresaron. Las criaturas antiguas de las sombras, seres que incluso los dragones temían nombrar, permanecieron dormidas bajo la vigilancia constante del emperador. Sin embargo, el mundo no era estático. En tierras lejanas, más allá de los reinos humanos conocidos, comenzó a surgir una nueva amenaza. No era un ejército, no era otro dragón ambicioso, era algo más insidioso, un vacío. Las primeras señales llegaron como susurros. Bosques enteros marchitándose sin fuego, ríos evaporándose sin calor, criaturas perdiendo su voluntad como si algo invisible las drenara desde dentro. Los humanos lo llamaron la sombra silente. Los dragones lo sintieron como un frío imposible, un frío que no pertenecía al mundo natural. Ubiarok, ya veterano entre los generales, descendió ante el trono con gravedad. Majestad, esto no es guerra común. Azarion ya lo sabía. Había sentido el cambio en las corrientes del aire, en la vibración profunda de la tierra. «Es antiguo», murmuró el emperador. «Más antiguo que los propios dragones. Un recuerdo enterrado incluso antes de que él ascendiera al trono. La sombra no destruía con fuego ni con acero. Consumía a propósito. Allí donde pasaba, la voluntad se deshacía. Las ciudades no ardían. Simplemente se rendían». Azarion desplegó sus alas y surcó los cielos hacia la región afectada. Desde lo alto observó aldeas intactas pero silenciosas, personas sentadas en las calles sin energía para moverse, animales tendidos sin heridas visibles. Y en el centro de aquel paisaje inmóvil una distorsión. No tenía forma clara. Era como una grieta en el aire, un vacío que absorbía luz y sonido. El emperador descendió con fuerza suficiente para agrietar la tierra. Su fuego iluminó la región como un amanecer violento. «Muéstrate», ordenó con voz que había hecho temblar imperios. La distorsión se agitó. No respondió con palabras, respondió con sensación. Un susurro en la mente, un peso en el corazón, un pensamiento frío. Todo arde y todo se apaga. Azarion sintió la presión intentar infiltrarse en su interior. Una duda antigua, un cansancio acumulado durante milenios. Una pregunta peligrosa. ¿Para qué continuar? El fuego en su pecho titubeó. Por un instante, solo un instante, comprendió por qué los humanos se rendían ante esa sombra. No era miedo, era vacío, la ausencia de propósito. Y entonces recordó.
Un dibujo pequeño, unas alas protegiendo, unas palabras torpes escritas con carbón. Gracias por proteger el mundo, aunque nadie lo diga. La llama en su interior se avivó. No con furia, con significado. Sarjon comprendió algo que incluso la sombra no había anticipado. El fuego no solo destruía, también recordaba. Yo ardo por elección, declaró con voz firme. La distorsión tembló. El emperador inhaló profundamente, pero no lanzó una llamarada común. Liberó algo más concentrado. No solo fuego físico, sino la esencia misma de su voluntad. El aire se encendió con una luz dorada intensa, diferente al rojo habitual de su llama. Era un fuego alimentado por propósito. La sombra chilló sin sonido. Intentó expandirse, intentó envolverlo, pero el vacío no puede consumir aquello que sabe por qué existe. El choque fue silencioso y devastador. La grieta en el aire se fragmentó como cristal invisible. La presión desapareció y el frío imposible se disipó. Las personas en la aldea comenzaron a moverse lentamente, como despertando de un sueño profundo. El mundo respiró de nuevo. Cuando Sarjon regresó a la fortaleza ígnea, su vuelo fue más lento. No por debilidad, por reflexión. En el salón del trono, los clanes aguardaban. La amenaza ha sido contenida, anunció. ¿Destruida?, preguntó uno de los líderes jóvenes. Sarjon negó ligeramente. Nada que represente vacío absoluto puede destruirse por completo, pero mientras exista voluntad no prevalecerá. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la grieta en la obsidiana. El dibujo seguía allí, frágil, pequeño y más poderoso que cualquier ejército. Arok se acercó. ¿Qué os sostuvo, majestad? El emperador no dudó. Memorias. Con el paso del tiempo, los relatos sobre la sombra silente se añadieron a las crónicas del imperio. Pero en las historias contadas a los más jóvenes siempre había un detalle que se repetía. El emperador no venció con furia. Venció porque sabía por qué luchaba. Y ese conocimiento no nació en una guerra. Nació el día en que un huérfano humano se atrevió a agradecer. Siglos después, cuando nuevas amenazas surgían y nuevas generaciones cuestionaban el propósito del imperio, Sarjon repetía las mismas palabras. El fuego que no sabe por qué arde se convierte en destrucción. El fuego que recuerda su propósito ilumina. Y cada vez que el peso de la eternidad amenazaba con convertirlo en algo frío e indiferente, miraba el dibujo. El papel estaba más frágil que nunca, pero aún resistía, como la memoria, como la gratitud, como la pequeña llama humana que había cambiado al dragón más poderoso del mundo. Porque incluso el emperador dragón necesitó que alguien le dijera una vez, «Gracias», y mientras esa palabra existiera en el mundo, el fuego jamás se apagaría. La herencia de una llama pequeña. El tiempo convirtió la historia en leyenda, y la leyenda en símbolo. En las ciudades humanas, los bardos cantaban sobre el emperador dragón que una vez había descendido envuelto en fuego y se marchó sosteniendo un simple dibujo. Algunos añadían exageraciones, que el papel brillaba como oro, que el niño estaba destinado por profecía, que los cielos se abrieron en ese instante. Pero la verdad era más simple. Un niño agradeció, y un dragón escuchó. Mucho después de la derrota de la sombra silente, cuando los reinos humanos habían prosperado bajo una paz vigilada pero estable, surgió una nueva generación que no recordaba el terror de las guerras antiguas. Los jóvenes cuestionaban, ¿por qué rendimos tributo? ¿Por qué tememos a criaturas que ya no atacan? ¿Y si el emperador solo espera el momento adecuado para volver a imponer fuego y sangre? La memoria humana era corta. Sarjon lo sabía. Desde lo alto de la fortaleza ígnea observaba las luces lejanas de las ciudades, más numerosas que en siglos anteriores. El mundo crecía, cambiaba, se volvía más complejo. Arok, cuyos movimientos ya eran más lentos, aunque su mente seguía aguda, se posó a su lado. «Hay inquietud otra vez», dijo. «Siempre la hay», respondió Sarjon. Pero esta vez no era igual. No se trataba de miedo, era desafío. Un joven rey humano, ambicioso y carismático, había comenzado a unir voces bajo una nueva idea, la independencia total del dominio dracónico. No buscaba guerra abierta, buscaba probar que los humanos podían protegerse solos. No desean destruirnos, explicó Arok, desean demostrar que ya no nos necesitan. El viento nocturno sopló con fuerza entre las torres de obsidiana. Sarjon guardó silencio largo rato. «Tal vez tengan razón», murmuró finalmente.
Arok lo miró con sorpresa. Majestad, el propósito de un guardián no es perpetuar la dependencia, es preparar para la autonomía. Las palabras eran serenas, pero implicaban un cambio profundo. El rey humano convocó una gran asamblea en Brisalia, la misma ciudad donde todo había comenzado. No lo hizo con odio, lo hizo con convicción. Respetamos al emperador dragón, declaró ante miles, pero el mundo ha cambiado, somos más fuertes, más unidos, debemos demostrar que podemos sostener nuestro propio destino. No llamó a la guerra, llamó a la prueba, un desafío simbólico. Si los humanos lograban repeler por sí mismos la próxima gran amenaza que surgiera en sus fronteras, el tributo sería abolido. Muchos lo consideraron insensato, otros valiente. El mensaje llegó inevitablemente a la fortaleza ígnea. Los clanes rugieron con indignación. Desafían vuestra autoridad. Es traición. Permitidnos recordarles el poder del fuego. Pero Asarion no rugió. No desplegó sus alas con furia. Solo pidió silencio. No es traición querer crecer, dijo con calma que hizo vibrar el salón más que un grito. Es naturaleza. Algunos dragones se miraron entre sí confundidos. «¿Entonces aceptáis el desafío?», preguntó el dragón plateado, ahora más sabio que en su juventud. Asarion asintió lentamente. Sí, la amenaza no tardó en llegar. No fue la sombra silente, fue algo distinto. Una horda de bestias surgidas de las montañas del norte, criaturas deformadas por energías antiguas que habían permanecido selladas durante siglos. Eran feroces, numerosas, despiadadas. Las ciudades fronterizas fueron atacadas primero. El rey humano reunió ejércitos. Por primera vez en generaciones, las murallas se prepararon sin esperar la sombra de alas dracónicas sobre el cielo. Asarion observaba desde la distancia. No intervenía. No aún. Los combates fueron brutales, las pérdidas dolorosas, pero los humanos resistieron. Aprendieron rápidamente, adaptaron tácticas, coordinaron reinos que antes apenas cooperaban. El emperador sentía cada explosión, cada grito, cada llama humana encendida contra la oscuridad. El impulso de intervenir era casi insoportable, pero recordó las palabras de Elian. Proteges incluso cuando nadie lo agradece. Proteger no siempre significaba actuar directamente. A veces significaba permitir crecer. En la batalla decisiva, frente a las montañas del norte, el propio rey lideró la carga final. Las bestias eran superiores en fuerza bruta, pero no tenían propósito, no tenían unidad, solo hambre. Los humanos, en cambio, luchaban por sus hogares, por su futuro, por demostrar que podían sostenerlo. Cuando la última criatura cayó, el cielo permaneció despejado. Ninguna sombra de dragón había descendido, y aún así habían vencido. Días después, el rey ascendió a la colina más alta de Brisalia y miró al cielo. No con desafío, con respeto. Hemos cumplido, dijo en voz alta. El mensaje llegó a la fortaleza ígnea. Los clanes aguardaron la reacción de su emperador. Asarion desplegó sus alas. Voló hacia Brisalia por primera vez en muchos años. La ciudad no cayó de rodillas esta vez. Se mantuvo firme, no por insolencia, por dignidad. El emperador descendió en la misma plaza donde un niño había extendido un dibujo siglos atrás. El rey avanzó, no se arrodilló, pero inclinó la cabeza. No buscamos enemistad, dijo, solo nuestro propio camino. Asarion lo observó largamente. Vio orgullo, pero no arrogancia. Vio fuerza, pero no odio. Habéis demostrado que podéis proteger vuestro mundo, declaró con voz que resonó como trueno contenido. El tributo queda abolido. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Los dragones que acompañaban al emperador tensaron las alas, pero no protestaron. Asarion continuó. No porque lo exijáis, sino porque lo habéis ganado. El rey sostuvo su mirada. Entonces somos libres. El emperador inclinó la cabeza ligeramente. Siempre lo fuisteis, solo necesitabais creerlo. Cuando Asarion regresó a la fortaleza ígnea, no se sentía vacío. Se sentía completo. El imperio no se había debilitado. Había evolucionado. Los dragones seguían vigilando las amenazas mayores. Seguían siendo guardianes de fuerzas que los humanos aún no podían comprender. Pero ya no eran soberanos impuestos. Eran aliados distantes. Esa noche, Asarion miró el dibujo una vez más. El papel estaba casi desintegrándose. El tiempo finalmente reclamaba su derecho.
Con una delicadeza infinita, el emperador liberó la magia que lo preservaba. El dibujo se deshizo en partículas suaves que se elevaron como polvo luminoso en el aire cálido. No fue destrucción, fue liberación. Tu llama vive, murmuró a Sargon al vacío, porque el propósito ya no dependía del papel. Vivía en las decisiones tomadas, en las guerras evitadas, en la independencia concedida. Vivía en cada dragón que entendía que el poder sin propósito es solo destrucción, y en cada humano que comprendía que la fuerza no necesita odio. Siglos más tarde, cuando los jóvenes dragones preguntaban por qué el imperio ya no exigía tributo, a Sargon respondía lo mismo. Porque una vez un niño me enseñó que proteger no es poseer. Y mientras el fuego siguiera recordando esa lección, el mundo jamás volvería a arder sin sentido. La llama pequeña no se extinguió, se convirtió en herencia, y el emperador dragón, que una vez rechazó todas las ofrendas, comprendió al final que el regalo más poderoso nunca fue oro sino gratitud. Cuando la llama se transmite, los siglos no pasan igual para todos. Para los humanos son generaciones, rostros que cambian, nombres que se olvidan, ciudades que se transforman. Para los dragones son estaciones largas, memorias profundas, heridas que tardan en cerrar pero que nunca desaparecen del todo. Sargon lo sabía mejor que nadie. Su fuego seguía siendo vasto, su sombra imponente, su presencia suficiente para silenciar tormentas. Pero algo en él había cambiado. No era debilidad, era culminación. La alianza tácita entre humanos y dragones había resistido el paso del tiempo, sin tributo obligatorio, sin sometimiento, sin guerra abierta. Los humanos crecieron, exploraron océanos, cruzaron desiertos, construyeron torres que rozaban las nubes. Y lo más importante, aprendieron a resolver conflictos entre ellos con algo más que espadas. No siempre, pero más que antes. Los dragones desde las alturas observaban. Algunos aún desconfiaban, otros admiraban en silencio, y a Sargon simplemente vigilaba, no como soberano, como testigo. Un día algo inesperado ocurrió. En una pequeña aldea al sur de Brisalia, ya convertida en metrópoli resplandeciente, nació una niña con ojos del color del cobre fundido. No era noble, no era profetizada, no había señales celestiales. Pero cuando abrió los ojos por primera vez, el aire alrededor pareció vibrar con un eco antiguo. Los ancianos sintieron un estremecimiento inexplicable, y muy lejos, en la fortaleza ígnea, Sargon alzó la cabeza abruptamente. No fue una amenaza, no fue oscuridad, fue resonancia, como una chispa familiar encendida en un lugar improbable. Uvearok, ahora anciano incluso para un dragón, percibió el cambio. ¿Qué sientes? Sargon cerró los ojos. Recuerdo, la niña se llamaba Lyra. Creció entre campos y caminos de polvo, ayudando a su madre a vender frutas y escuchando historias junto al fuego por las noches. No sabía nada de emperadores dragón. No conocía la historia completa del tributo abolido. Pero amaba dibujar. Desde pequeña llenaba cualquier superficie con figuras de alas enormes y criaturas de fuego. Cuando le preguntaban por qué dibujaba dragones, respondía simplemente: porque no dan miedo. Los adultos reían, pero en su voz no había fantasía infantil. Había certeza. A los 10 años algo cambió. Una grieta se abrió en el bosque cercano a la aldea. No fue una invasión, fue una distorsión. El aire se volvió pesado, los animales huyeron, las sombras parecían moverse de forma errática. De aquella grieta comenzaron a surgir criaturas pequeñas, pero agresivas, ecos de energías antiguas mal selladas. No eran tan terribles como la sombra silente, pero eran suficientes para sembrar pánico. Los aldeanos intentaron resistir. No eran soldados, no estaban preparados. El mensaje llegó rápidamente a la capital, y desde allí al cielo. Los dragones detectaron la anomalía casi al mismo tiempo que los humanos. Algunos jóvenes clamaron por intervenir de inmediato, pero Sargon permaneció inmóvil. Sentía algo distinto en esa grieta. No era pura corrupción, era inestabilidad, un error en el tejido del mundo, y algo más, una vibración que coincidía con aquella chispa distante. En la aldea, mientras los adultos luchaban por contener a las criaturas, Lyra hizo algo que nadie esperaba. No huyó, no gritó. Tomó uno de sus dibujos, un dragón enorme, con ojos suaves y alas abiertas protegiendo un pueblo diminuto, y corrió hacia la grieta. Lyra no, gritó su madre.
pero la niña ya estaba frente al resplandor oscuro. Las criaturas se detuvieron un segundo al verla. Lyra levantó el dibujo con manos temblorosas. «No sé quién eres», susurró hacia la grieta, «pero no tienes que estar enojado». No había magia consciente en sus palabras. No había hechizo aprendido. Pero había intención, gratitud, confianza. El aire vibró. La grieta titubeó. Y en ese instante una sombra colosal descendió del cielo como un eclipse viviente. Asarion aterrizó entre la aldea y la ruptura del mundo. Su presencia hizo que las criaturas retrocedieran de inmediato. Pero no lanzó fuego, no rugió, miró a la niña, y ella lo miró sin terror. «Te conozco», dijo Lyra suavemente. El silencio se extendió como una ola. Los aldeanos estaban paralizados. Los dragones que acompañaban al emperador observaban con tensión. Asarion inclinó ligeramente la cabeza. «¿No me has visto antes?», respondió con voz que era trueno contenido. «Sí», insistió ella, «te he dibujado muchas veces». El emperador observó el papel en sus manos. Un dragón protector, no conquistador, no destructor, protector. Sintió algo que no experimentaba desde hacía siglos. El eco de un niño sosteniendo un dibujo en una plaza antigua. Elian, la memoria no dolía ya. Iluminaba. Asarion comprendió entonces lo que ocurría. La grieta no era una invasión deliberada. Era una herida en el tejido mágico del mundo. Y esa herida respondía a emociones intensas. Miedo, caos, desconfianza. Pero frente a la niña, titubeaba, porque ella no ofrecía miedo. Ofrecía aceptación. «Lyra», dijo el emperador probando el nombre, «temes a lo que hay detrás». Ella pensó un momento. «No, pero creo que estás solo». El comentario era infantil, pero no equivocado. Asarion desplegó parcialmente sus alas, creando una barrera entre la grieta y la aldea. Luego habló con una voz más profunda, no dirigida a humanos ni dragones, sino a la distorsión misma. «Este mundo no te rechaza, pero no puedes entrar rompiéndolo». La grieta vibró. Las criaturas se desvanecieron como humo disipado. No por fuerza, por armonización. La herida comenzó a cerrarse lentamente, como si recordara su forma original. Lyra bajó el dibujo. «Ya no está triste». Asarion observó el último destello antes de que la grieta desapareciera. «Ya no». Los aldeanos cayeron de rodillas. No por obligación, por asombro. Pero Asarion no buscó reverencia. Miró a la niña. «Tu llama es fuerte». Ella frunció el ceño. «No tengo fuego». El emperador dejó escapar algo que en un dragón podía interpretarse como una risa suave. «No todo fuego quema». Se inclinó lo suficiente para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella. «Cuídala». Y luego ascendió al cielo. En la fortaleza ígnea los clanes debatieron lo ocurrido. Algunos insistían en que la intervención había sido necesaria. Otros estaban desconcertados por el papel de la niña. Ubiarok habló con voz cansada pero firme. No fue la fuerza lo que cerró la grieta, fue resonancia. Asarion permaneció en silencio largo rato antes de declarar. La llama que una vez cambió un imperio no se extinguió con el papel, se transmitió. «¿A través de sangre?», preguntó un dragón joven. No respondió el emperador, «a través de ejemplo». Lyra creció, no se convirtió en reina, no lideró ejércitos, pero viajó, aprendió, enseñó, fundó escuelas donde humanos estudiaban la historia completa, no solo guerras y victorias, sino decisiones difíciles y alianzas improbables. Enseñaba que el poder debía servir, no dominar, que el miedo podía cerrarse con comprensión, que incluso un dibujo podía cambiar el destino de imperios. Nunca proclamó conocer al emperador dragón, nunca buscó fama, pero en las noches claras a veces miraba el cielo y sonreía, como si supiera que alguien vigilaba desde las estrellas. Asarion envejecía, no como los humanos, pero incluso los dragones eternos sienten el peso de eras incontables. Una noche, mientras el mundo dormía, llamó a los clanes. «Mi tiempo como emperador termina». El anuncio cayó como un meteorito en el silencio. «Sois invencible», protestaron algunos. «El fuego no se extingue», respondió con serenidad, «se transforma». No eligió al más fuerte, ni al más feroz. Eligió al dragón plateado que siglos atrás había aprendido a escuchar antes de atacar. «Gobernar no es imponer», le dijo, «es custodiar el equilibrio». Antes de retirarse a las cámaras más profundas de la fortaleza, Asarion voló una última vez sobre Brisalia.
sobre la aldea donde Lira había sostenido un dibujo ante la oscuridad, sobre campos, ríos y montañas que ya no necesitaban su sombra constante para sentirse seguros. Y comprendió algo esencial. El verdadero legado no es permanecer indispensable, es volverse innecesario. En lo alto del cielo, mientras las primeras luces del amanecer teñían el horizonte, el antiguo emperador cerró los ojos por un momento. No en muerte, en descanso. El mundo seguía girando, los dragones seguían vigilando, los humanos seguían creciendo, y en algún lugar una niña, ahora mujer, enseñaba a otros que la gratitud es una llama pequeña capaz de iluminar incluso al más antiguo de los dragones. La historia no terminó con fuego, terminó con herencia, porque a veces lo que transforma el mundo no es el poder que cae del cielo, sino la mano pequeña que se atreve a extender un dibujo sin miedo.